¿Qué pasa, autóctono? Vaqueando que he estado aquí recogiendo el ganado. Os voy a contar la anécdota de esta mañana. Esto es, esto es, esto es un campo de batalla, pero a tope. Os lo tengo dicho hace años. Os he dicho en muchos vídeos, desde que empecé hace 3 años, que para conocer un pueblo hay que tener ganado. Os lo digo yo. Un pueblo y a la gente la conocemos los que tenemos ganado. Eso es como la vida. ¿Quién la conoce? El que la ha vivido. Hay gente que pasa por la vida y no la ha vivido. Bueno, esta mañana viste el directo ese que tengo antes aquí que puse que ya cogía el zorro, ¿no? Te lo voy a contar. Ayer dejo las vacas por las noches para ir sueltas que coman hierba en las regateras y en la finca y en las orillas de los caminos. Y las vacas no hacen daño, no hacen daño a nadie ni nada. Están por ahí. Pero hay gente que le da envidia. Le da envidia porque le da envidia, y no sé por qué motivo, pero le da envidia. Ya es tú que envidia que el ganado lo único que da es trabajo y disgusto y encalmaciones. Bueno, pues esta mañana llegué, ¿no viste que estaba haciendo un directo de que echaba las vacas para acá, ese directo, y se me quedaron 3 vacas atrás y las eché para adelante y iba diciendo, que el carretero no deja, están cubriendo esas vacas, el carretero se pone adelante y las echaba hacia atrás. Cuando yo llego al ganado, a la finca, vosotros que me veis todos los días en los vídeos, o cuando voy con las cabras, cuando voy con el ganado yo nunca doy voces para que nadie sepa si yo voy por el campo y no voy, llego y empiezo a las vacas a estilo vaquero, vaca, no sé qué, dando voces, porque los que estén por allí, si alguno me la quiere liar o alguno me la está liando, los coge liándotela, como ha pasado esta mañana, ¿no? Pues yo llego siempre, os digo a veces muchos días en los directos, vamos a quitarlas que no se entere nadie, tal, no sé qué, y claro, pues es así, la vida del campo así, ¿no? Bueno, pues esta mañana cuando iba para allá, echo las vacas para allá, vuelvo a buscar 3 vacas que faltaban, como lo dije en el directo, en ese directo está, vamos a echar 3 vacas. Cuando iba echando las 3 vacas para adelante, yo había echado las otras ya para arriba hacia el camino, ya para que cogieran el camino y se vinieran para acá, para la finca, para donde si esté el ganado, aquí donde si esté el ganado, ¿no? Cuando estaban ya así lejos, como a 500 metros, y veo que las vacas vienen, hay un tío, un hombre, espantándolas así con un palo, y así las vacas espantándomelas hacia el sentido contrario, para que cogieran un camino que va a la carretera. Ahí si las vacas entran apretadas y le van pegando, las vacas llegan a la carretera. Pues el hombre iba así espantándolas. Entonces yo os dije, luego hablamos que voy a cortar, y corté porque dije, a ver qué está liando este tío. Y puse a grabar el móvil para grabarlo, claro, el tío me estaba espantando las vacas. El tío venía espantando las vacas así detrás con un palo, llevándolas y guiándolas hacia la carretera, ¿no? Pues ya de esto que yo tiro para allá donde él, le digo, ¿pero dónde llevas las vacas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Y empieza el hombre, no, Jesús, por favor, si yo te las iba a echar para arriba, por favor, no pienses, Jesús, no pienses que yo te llevaba las vacas a la carretera. Le digo, si yo no lo pienso, yo lo estoy viendo. Yo te estoy viendo a ti que estás tocando mi ganado, y estás espantando las vacas mías y las estás llevando hacia la carretera. Ese tío, su intención, esta mañana a las 7 de la mañana, era llevarlas a la carretera. Llamar a la Guardia Civil y decir que casi se estrella con ellas. Hoy casi tengo un accidente con las vacas del cabrero. Y venga la berimérita, me vengan a mí a llamar a la Guardia Civil para decirme que las vacas están en la carretera. Las vacas iban hacia la carretera porque tú las ibas a llevar. No las has llevado porque como a mí la cama me gusta muy poco y sé muy bien dónde anda mi ganado y sé a todas horas dónde tengo que estar, y te vi las pisainas el otro día, las huellas para ir entre las vacas, sabía que me las ibas a liar y sabía que te iba a coger. Si yo llego esta mañana y me pongo a pegar voces a las vacas, llamándolas, él me escucha, no me la lía y me la tiene guardada para liármela algún día. Pero como yo me he criado en el campo, mi profesión es ganadero desde que tenía uso de razón, y es lo que siempre me ha tirado. Llevo 20 y tantos años solo, luchando contra la burocracia, luchando contra la injusticia que me he tenido que tragar y comer y pagar. No van a venir nadie a engañarme ni a dármela porque yo lo sé todo. Pues el hombre me juraba que él no llevaba las vacas a la carretera. Que por favor no piense, me decía Jesús, no pienses que yo te las iba a llevar a la carretera. Yo no lo pienso, yo lo he visto y ahí está grabado.
2 o 3 que se lo he enseñado esta mañana se me andaban de risa. Vamos, hombre, pero ¿a quién quieres? Es que yo me cabecé flipado. Si os estoy diciendo, esto es un campo de batalla. Si compras ganado y estás como yo, solo en la vida, que no tienes a nadie, es cuando sabes lo que es la vida. Y estas historias las podrán contar 40.000 personas, contarlas, pero vivirlas como las he vivido yo y las hemos vivido muchos ganaderos de verdad, muy poca gente. ¿Entendéis? Muy poca gente. Cuando el ganado se mueve en sitios que nunca van, no van por ellos solos. Cuando las porteras se abren, no se abren solas. Cuando las alambras se cortan, no se cortan solas. Todo el mundo sabemos cuando una alambrada ha roto el ganado porque está atropellada, está pisoteada. Yo os hago muchos vídeos y vosotros los veis todos los días y siempre que estoy por el campo os enseño el suelo, los rastros. Digo, pues aquí está un coche, pues aquí unas pisadas. ¿Sabéis por qué? Porque si vas mirando para el cielo, como van muchos, no ves nada, tropiezas y te caes. Hay que ir mirando la tierra. En la tierra está todo escrito. Rastro, huella. ¿Qué hace este fulano para aquí? Luego a la gente de vuestro alrededor, cuando hablan, cuando andan, fijaros siempre en los rastros. Yo por los rastros conozco a la gente, por las pisadas. Digo, esto ha sido fulano, mengano, porque cada uno pisamos de una manera. Eso se te queda aquí metido si eres ganadero y eres aquí de campo. Y por los rastros sabes quiénes son. Por sus modos operandi, simplemente hay que observarlo, como lo llevo yo observando años. ¿Entendéis? A los que la lían, como este. Este sabía yo que me la iba a liar. Porque con los caballos me la liaba. Y el hombrito me decía que por favor, pues ya está, pues por favor. Yo aquí, yo qué sé, eso es como si yo me pongo con la motosierra a cortar un pin, un olivo. Me pongo allá a cortarle los olivos a él. Y me venga el tío y me dice, ¿qué me estás cortando los olivos? No, yo no te estoy cortando los olivos. Yo no te los estoy cortando. Diría eso, porque si yo te veo más de 10 minutos espantando las cabras mías, llevándolas hacia la carretera, dirección a la carretera, pues como tú pensarás, yo no me estoy pensando que las llevas a la carretera. Yo es que lo estoy viendo. El hombrito, pues claro, me ha pedido 40 veces perdón, que no piense eso y que a ver si te va a pasar algo al ganado y me vas a echar las culpas a mí. Yo no le echo las culpas a nadie. Yo si no lo veo y tengo pruebas, no puedo decir. Yo te he visto esta mañana haciendo eso. He hablado contigo. Te has quedado blanco y helado cuando me has visto. Y ya está. Para mí, ya está. Ya, yo sé que no te vas a volver a acercar. Y si te sigues acercando, pues ya sabes lo que va a pasar. A mí si se me sueltan ahora mismo, me cortan los alambres, jamás te echaría las culpas a ti, porque necesitaría tener muchas pruebas de que has podido ser tú, porque a veces pensamos que son unas personas y son otras. Yo este hombre sé, porque llevo toda la vida con ganado, lo conozco de toda la vida y no es de mi pueblo, es de un pueblo de aquí al lado, pero yo conozco todo el entorno, conozco a la gente. Aquí en este regato, cuando yo estaba con las vacas de mi padre, bueno, voy a contar otra anécdota. Esa finca de ahí, que está ahí detrás, esa finca, un jueves santo, mi hermano y yo metimos las vacas, mi hermano Marco y yo. Porque eran fiestas y metimos las vacas ahí para hartar las vacas de mi padre. Yo todavía tenía 9, 10 años y mi hermano tenía 8 por ahí. Y allá arriba en un cerro estaba un hombre con un caballo blanco labrando por la mañana. Y el hombre nos vio, que metimos las vacas mi hermano y yo ahí. A que se hartaran a comer. Pues el Viernes Santo, al día siguiente, sacamos las vacas de aquí y mi hermano y yo íbamos con la misma intención, meter las vacas ahí que se hartara. Cuando bajó por aquí para abajo un ricachón de mi pueblo, de esos de la falange, de esos de que su padre era de los de cuando te daban el trigo de racionamiento, se quedaba con la mitad porque era el terrateniente. Y bajaba con un Land Rover y estábamos nosotros ahí, donde esas piedras. Se pone el tuto chulo. Ayer me metisteis las vacas en la finca, si las volvéis a meter os pego 2 tiros. Conozco a toda la gente porque desde tiene 8 años está con ganado. Y a los niños y a los débiles, los poderosos nos avasalláis. Cuando ya creció, pues ya no me avasalláis, pero soy así, las liáis de otra manera. Así que es así, no se puede acusar si no se ve, pero si te cogen como te coge a ti, que te he cogido, yo no tengo nada que ocultar, ni tengo nada que hacer, yo estaba con mi ganado. Que tú no me has visto, no me has escuchado y me querías liar una buena. Fijaros si le lleva las vacas a la carretera, viene un coche, un accidente. Ese hombre estaba provocando un accidente que una familia podía haber tenido un jaleo. Y el tío lo niega, y aquí grabado lo tengo, llevando las vacas hacia allí. El hombre dice que no, que es que le iba a dar la vuelta y las vacas arrancaban para abajo. Y que las iba a llevar, las iba a echar hacia mi finca.
esto os lo digo. Esto del ganado, yo es porque como siempre he estado solo en el campo, pues me río de estas historias porque veo cosas que digo, pero tío, ¿pero qué me estás contando si te estoy viendo yo? Es que os lo digo, si no se ve, no se cree. Por eso me compré un móvil. Porque ya antes le contaba cosas a la mujer y a gente que no, es que es increíble las cosas y cosas de animales que pasan. Yo me cabeza alucinado, pero este tío se pensaría que yo estaba dormido, pero ¿cuándo me has visto tú a mí si yo ni duermo, si hace falta ni estoy día y noche sin dormir? Si tengo que dormir aquí en un canchal, duermo en un canchal, si yo estoy día y noche con el ganado. Y si me voy a algún sitio está mi muchacho, que mi muchacho lo controla todo, que se ha criado desde que era niño chiquinino conmigo, ha venido a todo y os conoce también a todo y conoce todos los rastros y conoce todo. Vamos, eso que se lo haga a estos que vienen ahora que compran ganado y ya son ganaderos y van mirando para el cielo y no saben lo que hay, pero vamos, que yo sé, estoy harto de penar y de luchar con la gente y con el ganado. Así que esa es otra anécdota que pasó esta mañana. Os lo digo, la podrán contar películas de estas, pero los que no la han vivido nunca lo sabrán. Así que pasé un buen viernes. Esta tarde vienen a ponerle a la furgoneta los amortiguadores que los tengo reventados delante. Yo que me quedo flipado. Que dice al hombre que por favor no piense, Jesús, que yo te llevaba las vacas a la carretera. Y el hombre iba jarreándolas por allí para allá, dirección a la carretera. Nos vemos.